Sí, perfecto. Ok. Entonces, como acaba de decir el doctor Eduardo, en el día de hoy vamos a hablar de un tema poco frecuente, pero muy interesante, que es la vasculitis por IgA, anterior llamada también como púrpura de Scheulen. Se puede decir de diferentes maneras, por cierto. Es decir de que cuando mencione de que es vasculitis por IgA es lo mismo, porque actualmente ese es su nombre, pero también hay otras literaturas que aún continúan llamándola púrpura. Entonces, por quien les habla, otra Liliana Cruz, residente de segundo año, del Gautier y el Villini. Entonces, dando inicio a la definición de la misma, decir que, como había dicho anteriormente, que anteriormente era llamada púrpura de Henoch-Schönlein, es una vasculitis sistémica de pequeño vaso que se caracteriza por depósitos vasculares y mesangiales de inmunoglobulina A, que el 90% de los casos ocurre en edad pediátrica y el restante en los adultos. A diferencia de otras vasculitis sistémicas, esta es autolimitada en la mayoría de los casos. La enfermedad se caracteriza por una tétrada de manifestaciones clínicas muy importante, que esto es lo que va a caracterizar esta enfermedad. Primero, que sea una púrpura palpable en pacientes sin trombocitopenia ni coagulopatía, que tenga artralgia o artritis, o puede ser ambas, dolor abdominal y enfermedad renal. Entonces, hablando un poquito de los antecedentes de la misma, esta anteriormente era conocida como la púrpura anafilactoide o púrpura reumática. De esta se ha hablado desde hace 200 años atrás por el profesor Heberdom, con unos niños que presentaban dolor abdominal, erupción púrpura y artraria, pero no era bien definida hasta el 1837, cuando Johann Scheulen describió la asociación entre la artraria y la púrpura. Luego, posteriormente, su discípulo, que era su alumno, Edward Henoch, reconoció la afectación intestinal y renal en este síndrome. Por lo tanto, entonces, adquirió el nombre de púrpura de Henoch-Schönlein, actualmente llamada vasculitis por IgA. Entonces, decir que esta afecta principalmente la enfermedad en la edad infantil entre 3 y 15 años. Puede ser también que hayan otras literaturas que hablen que sea entre 4 y 14 años, entre 5 y 16 años. Todo depende de la literatura que vayamos a leer en el momento. Esta es tomada de Up to Date. Es más común en varones, con una relación hombre-varón-mujer entre 1.5 es a 1, y parece más frecuente en Europa y en Asia, y menos frecuente en los Estados Unidos. Entonces, ya en los adultos, se ha publicado hasta una incidencia en 0.03 a 0.35 por cada 100.000 habitantes, tanto en España como en Corea, que ha sido los lugares que más se ha estudiado esta vasculitis. Y entonces corresponde a un 25 y un 30% de los pacientes con vasculitis por IgA, que son en los adultos. Entonces es más frecuente en los blancos que en los negros y ocurre principalmente en otoño, invierno y primavera. Hay que descartar el verano en estas ocasiones para los brotes de este tipo de púrpura. Entonces, hablando un poco de su fisiopatología, decir que su patogénesis sigue siendo desconocida, a pesar de que hay muchas hipótesis y muchas teorías de que por qué se puede provocar, pero sigue siendo desconocida en sí de por qué se produce este tipo de vasculitis. Pero decir que claramente la IgA juega un papel importante y crítico por los complejos inmunes circulantes que contienen la IgA y el depósito de estas en las paredes de los vasos y el mesangio renal. Entonces, se asocia exclusivamente a normalidades que involucran a la IgA. Por tanto, es una vasculitis por IgA. Entonces, hablar un poco de la IgA, decir de que esto tiene una estructura dimérica que consta de cola con cola. Quiere decir dimétrica porque tiene también tiene una cadena blanda, ligera y una cadena pesada. Y se une por una pieza de unión llamada punto J. Podemos ver aquí en esta imagen, esta es una IgA.
al lado y lado se unen por este punto J. ¿Por qué presentar esta imagen? Porque lo que voy a decir a continuación, este puntito que se ven por aquí, es la unión bisagra. Este es el punto importante totalmente para decir de que ahí es que se produce la anomalía de la IgA y por eso es que se produce la vasculitis por la IgA y también la nefropatía por IgA. Entonces, cada inmunoglobulina, cuando se une una con la otra a través del punto J, van a formar un complejo y un receptor. Complejo IgA-J-IgA. Y este receptor es poli-IgA. Y lo importante de esto es que esta inmunoglobulina, este complejo, se sitúan en la membrana basal de las células epiteliales. Entonces, por aquí vemos esta imagen, también diferentes estructuras de todas las inmunoglobulinas, pero en específico la IgA. Tenemos la cadena pesada y la cadena ligera. Y aquí podemos ver la unión del punto J, como acabé de describir anteriormente. Y esto que ven por aquí, que son las cadenas que están sobreespesadas, quiere decir de que en muchas ocasiones hayan anormalidades en la estructura de la IgA y también por ende se va a producir la vasculitis por la misma. Entonces, más de un mecanismo conduce a la producción de complejos inmunes de IgA que sean patógenos, o sea, una IgA anormal. El primer punto es que la IgA es aniónica y las cadenas ligeras lambda están sobre representadas, como acabé de decir anteriormente, o sea, cadena ligera y cadena ligera encima de cadenas. Entonces, por ende, hay una estructura normal. Entonces, hay un aumento en la cantidad de IgA polimérica en el suero. Hay una alta proporción de IgA tipo 1, pobremente galactosilada. La tipo 1 es la que más se representa en este caso, acordándose de que la inmunoglobulina A se produce en dos formas, IgA tipo 1, IgA tipo 2. En este caso vamos a hablar de la IgA tipo 1. Y también alteraciones en la silalilación de la IgA tipo 1, que lo voy a mencionar. Hablando de lo que es la deficiencia de galactosa, la glucoforma de la IgA, mal glucosilada. Entonces, la IgA depende mucho de los azúcares, mucho, bastante. Quiere decir que en todas sus cadenas están dispensadas por las azúcares. Y si le falta la galactosa en este momento, entonces ya sea por X tipo de defunción, ya sea por etiología ambiental, por un tipo de enfermedad, por una infección, o simplemente porque no se conoce por qué falta la galactosa, entonces hay deficiencia en la región bisagra tipo 1, porque la región bisagra se sustenta de galactosa y de otros aminoácidos como la trionina, la serina. Entonces, ambos mecanismos favorecen a la generación de agregados macromoleculares en los complejos poliméricos IgA1 e IgA inmunes, por lo que tienen más probabilidad entonces de depositarse en el mensanio. Por esta razón es que la IgA afecta bastante a nivel mensangial, porque tiene afinidad, luego que le falta la galactosa, porque le faltan sus azúcares, le tiene afinidad para poder aglomerarse como macromolécula y por ende se depositan en el mensanio y también en los pequeños vasos. Entonces, los niveles séricos de anticuerpos dirigidos contra IgA tipo 1, pobremente galactosilada, están asociados con la actividad de la enfermedad renal. O sea, a mayor número de IgA pobremente galactosilada, o sea, que le falte galactosa en el momento, otro tipo de azúcares, entonces más proporción va a tener el paciente a tener con el tiempo una enfermedad renal. Aunque en no todos los casos, en la púrpura, los pacientes van a llegar a tener una enfermedad renal, como es en el caso de los niños, que puede revertir de forma espontánea la enfermedad. Entonces, otro hallazgo importante de la fisiopatología es que es una vasculitis leucocitoclásica, acompañada de complejos inmunes de IgA dentro de los órganos afectados. Esto puede decir que es casi patognomónico. Hay algunas literaturas que hablan de la vasculitis leucocitoclásica en la vasculitis por IgA. Varios estudios también informan de que hay alteraciones con la glucosilación de la IgA, como acabo de mencionar, y también niveles elevados de anticuerpo anticardiolipina y otros niveles alterados también de factor de crecimiento B transformante beta, que también pueden estar alterados en este tipo de patología.
Es claramente una enfermedad compleja inmunosistémica con IgA que contienen depósitos que están asociados con vasculitis de pequeños vasos y de daño capilar. Entonces, también hay evidencia de que hay un estrés oxidativo en las proteínas en su circulación conjunto con altos niveles de deficiencia de galactosa. O sea, hay deficiencia de galactosa y también hay un estrés oxidativo que va a desencadenar una cascada de inflamación. Esta combinación puede desencadenar anticuerpos y una formación de complejo inmune. Entonces, no está claro todavía si los complejos inmunes de la IgA desencadenan la activación del complemento y cuál es el papel fundamental en la participación del complemento, si sería la presentación de los complejos circulantes de IgA polimérico. Todavía no está claro en el caso de la activación del complemento. Entonces, otra situación de la fisiopatología, porque de todas las teorías, de todas las situaciones que acabo de mencionar, todas se hablan en las literaturas, pero no hay ninguna que diga que precisamente esa es la que va a causar la vasculitis. Entonces, hay alteraciones en la producción de interleucina, principalmente la 1 y la 6, y factor de crecimiento. También factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento transformante beta, como acabé de decir, los niveles elevados de factor de crecimiento de hepatocitos presente durante la fase aguda. Acordarnos de que la IgA anormal es difícil de captar en el hígado y por ende hay una gran producción de la misma y pueden reflejarse daños o disfunción en las células endoteliares. Por eso esta patología, voy a mencionar las manifestaciones clínicas más adelante, pero vamos a ver de que como van a dañar tanto la disfunción endoteliar y los pequeños vasos, entonces se va a reflejar en la piel y en los órganos. Los niveles elevados de factor de crecimiento endoteliar vascular y también la endotelina, que son hormonas, como sabemos, de vasoconstrictora que van a producir, que son producidas por las células endoteliales. Entonces, por su fisiopatología, tanto desconocida como se habla mucho de ella, pero también hay una etiología que es multifactorial. Dicen, o sea, principalmente en Up to Date MSK nos hablan de que a pesar de que ser desconocida o que puede tener múltiples teorías, hay factores desencadenantes que esta la van a provocar o que hagan en el momento que pueden desencadenar, el paciente puede tener la enfermedad, no puede presentarse con sintomatología refleja y esas patologías o esas enfermedades van a hacer que haya un brote en el mismo. Como ejemplo, la infección estreptocócica del tipo A, que es la más común principalmente en niños, va a provocar de que la púrpura sea refleja. Entonces, la mononucleosis infecciosa, la endocarditis bacteriana subaguda, la hepatitis, la cirrosis relacionada con la misma, la enteritis por Campylobacter, infección por Helicobacter pylori. Esta precisamente es señalada solo específicamente en China, donde fue la más estudiada. Infección por Yersinia, por Shigella, por Salmonella, la brucelosis, especies de Legionella, parvovirus, adenovirus, infección de Epstein-Barr y varicela zoster y el rotavirus. Decir también de que en los niños principalmente hay vacunas que pueden desencadenar el desarrollo de esta enfermedad, como es en el caso de la vacuna de la tifoidea y paratifoidea A y B, sarampión y la fiebre amarilla. También hay exposición ambiental que puede desarrollar la misma, como es en el caso medicamentos, la ampicilina, la eritromicina, la penicilina, la quinidina, la quinina, el losartán. También hay alimentos, como es en el caso de los productos secos, de los granos secos, perdón, el suero de caballo, la exposición al frío y la picadura de insectos, principalmente el mosquito. Entonces, hablando un poco de las manifestaciones clínicas, acordarme que al inicio mencioné de que hay una tétrada clásica que caracteriza este síndrome, que es la púrpura palpable sin trombocitopenia y coagulopatía. Dato muy importante, porque hay muchas vasculitis, que son principalmente ANCA positivo, que dan púrpura con alteración, tanto en la pueden producir trombocitopenia o algún tipo de coagulopatía. Sin embargo, aquí la característica es de que no va a tener ni trombocitopenia ni coagulopatía. Va a tener el paciente artritis o artraria, dolor abdominal y enfermedad renal. En el caso de la púrpura, afecta principalmente piel 100%. Es fundamental para el diagnóstico. Esta puede aparecer de forma de exantema maculopapulosa
o una urticaria, que posteriormente evoluciona a una púrpura palpable. Esta puede ser entre 2 y 10 milímetros de diámetro. Vemos la imagen, podemos presentar, este tipo de púrpura es la que se presenta. Miren aquí, siempre se dan en los miembros inferiores, principalmente piernas extensoras. La más predominante siempre es la derecha, puede ser simétrica y también puede parecerse en los glúteos de los niños y puede estar en otras localizaciones, en el abdomen, en los brazos, pero siempre va a aparecer en los miembros inferiores. Entonces, estas lesiones pueden ser también presentarse como petequias puntiforme y una equimosis. Entre las manifestaciones clínicas en el adulto, va a aparecer ampollas y úlceras, que son más comunes. Vemos esta imagen donde presenta aquí estas ampollas. Este es un paciente de 17 años. Las ampollas son bastante prominentes. Se ven que luego de esta, hay una imagen, pero que no se reflejó bien, que luego de las ampollas se producen úlceras y principalmente estas se van a producir por exacerbaciones de la enfermedad y se va a presentar luego de 6 meses o más, porque la enfermedad hace brotes luego de 6 meses. Entonces, entre las otras manifestaciones clínicas, tenemos que en las articulaciones afecta de un 75 a un 82%. Se trata generalmente de una oligoartritis, afecta a las extremidades inferiores, tobillos y rodillas, y se caracteriza porque es dolorosa, limitante a la deambulación y es autolimitada, o sea, se puede quitar solo el dolor. En sentido de lo gastrointestinal, representa de un 50 a un 75%. El dolor abdominal se va a presentar principalmente en los niños, que es un dolor abdominal tipo cólico, de leve a moderado. Puede acompañarse con vómitos. En algunos casos puede ser muy intenso y limitante. Puede presentarse un sangrado gastrointestinal en un 30% de los casos, que puede ser microscópico en un 20% o macroscópico en un 10%. El sangrado masivo es poco frecuente. La invaginación intestinal, que es muy rara, podríamos decir que en los niños, principalmente en los neonatos, es que se va a presentar. La pancreatitis, el hidrosis vesicular, la enteropatía, pierde proteína, la perforación intestinal, son con complicaciones raras, pero se pueden presentar, no se pueden descartar. Ya en la afectación renal, representa de un 20 a un 60%. Las manifestaciones habituales, esta es la hematuria microscópica aislada en un 40% y de un 10 a un 25% la hematuria macroscópica. En caso que sea la proteinuria, que esté acompañada de hematuria, representa un 60% de los pacientes. O sea, siendo sola la proteinuria, o sea, aislada, es poco frecuente. Siempre, en la mayoría de los casos, se va a presentar proteinuria y hematuria. Ambas. Puede desarrollarse hipertensión, que puede estar asociada o no a una nefritis por IgA, y otras posibles complicaciones, como es en el caso de nefritis aguda, síndrome nefrótico, afectación mixta, puede ser un síndrome nefrítico o nefrótico, que representa de un 6 a un 7%, y una enfermedad renal aguda. En pacientes con complicaciones renales, el 91% desarrollan a las 6 primeras semanas enfermedad renal y el 97% en los primeros 6 meses. Entonces, en caso de los niños, va a haber también afectación urogenital de un 10 a un 20%, generalmente con una orquitis que puede simular una torsión testicular. En lo neurológico ya es poco frecuente, pero representa un 2%, va a presentarse como cefalea, raramente convulsiones y hemorragia intracraneal. En lo pulmonar representa menos de un 1%, raramente en niños, y se representa clínicamente como una neumonía. Otras manifestaciones muy raras, por no decir que casi no, porque no aparecen, es la miositis, la carditis y la uveitis anterior. Entonces, ya hablando de las manifestaciones clínicas específicas en el adulto, hay que decir de que estas, las que acabé de mencionar, son muy similares en los niños, pero en los adultos hay una gran diferencia, y es que la invaginación intestinal no se va a dar en el adulto y que el adulto tiene mayor riesgo de desarrollar afección renal significativa, incluida la enfermedad renal terminal, que no sucede en los niños. Realmente los niños
por no decir que nunca llegan a una enfermedad renal, porque sí pueden en un 10% de los casos, pero siempre revierte la enfermedad antes de llegar a la nefritis causada por la IgA, a la nefropatía. Entonces, en caso de estas características que involucran a la vasculitis por IgA o la púrpura, en adultos se ilustra mejor en una revisión retrospectiva que se realizó en Francia en 250 pacientes con una edad promedio de 50 años, donde la representación clínica incluyeron púrpura palpable en un 96%, la artritis en un 61% y síntomas gastrointestinales. Casi un tercio de los pacientes tenían una insuficiencia renal con un aclaramiento menos de 50 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Tenían dentro de los 4 meses entonces posteriores a la presentación esta disminución del filtrado. Entonces, en una mediana de seguimiento de 14.8 años, o sea, casi 15 años de seguimiento a esos pacientes, se observó de que tenían una enfermedad renal terminal en 80 pacientes. Entonces, en manifestaciones renales específicas en los adultos, varía entre un 20 y un 50%. Generalmente se observa en unos días a un mes después del inicio de los síntomas sistémicos, incluyendo la púrpura, que siempre va a estar. Y un 5% solo los que no van a presentar púrpura, que son casos inusuales. Entonces, la nefritis por IgA es generalmente leve en niños, mientras que en los adultos tiene más posibilidad de desarrollar enfermedad renal de moderada a severa, representándose en los adultos con la hematuria microscópica en un 71%, la hematuria macroscópica en un 10%, proteinuria o 48% y un síndrome nefrótico solo en un 4%. Acordarnos de que mencioné de que las manifestaciones clínicas es en cuanto a la hematuria y la proteinuria, siempre va a estar junto en un 60% de los casos. Ya cuando se da aislada, entonces es cuando la enfermedad solo en las etapas tempranas se va a estar, o puede estar la hematuria sola, puede ser microscópica o macroscópica, o la proteinuria. Pero ya en estadios avanzados de la enfermedad, siempre va a estar junto con la hematuria y la proteinuria. Entonces, en cuanto al diagnóstico, existen criterios. La Asociación de Pediatría de Reumatología en Europa definió unos cuantos criterios, que eran 4, pero había uno que era obligatorio, que es la púrpura. Dicen que sin eso no puede dar el diagnóstico. Es siempre frecuente, o petequias, que predominan en las extremidades inferiores y que no se deba nada a una trombocitopenia. En caso de púrpura con distribución atípica, entonces se requiere la demostración de depósito de IgA en una biopsia. Entonces, en los que voy a mencionar ahora, siguiente, puede ser uno o varios presentarse, pero con uno basta, aparte de la púrpura, para dar el diagnóstico. Que sea un dolor abdominal, que sea tipo cólico, difuso, de inicio agudo, reportado por la anamnesia y exploración física, que pueda acompañarse de invaginación y o sangrado gastrointestinal, que pueden no estar en el momento. En la histopatología, típicamente la vasculitis leucocitoclásica, que con depósito predominante de IgA, o una glomerulonefritis proliferativa con depósito de IgA, que es la característica de esta enfermedad. Artritis o artralgias de inicio agudo definida con tumefacción articular o dolor articular con limitación de la movilidad. Y o artralgia de inicio agudo definida como dolor articular sin tumefacción ni limitación de la movilidad. Y cuarto, afectación renal, que tiene que ser una proteinuria mayor de 0.3 gramos en 24 horas o un cociente albúmino-creatinina en orina mayor de 30 milismol por milogramo en una muestra de orina matutina. Los cilindros hemáticos mayor de 5 por campo y un gran aumento de cilindros de glóbulos rojos en sedimento mayor de 2 cruces en una tira reactiva. Esos son los criterios para definir el diagnóstico clínico de la vasculitis por IgA. Entonces, ya en hallazgo de laboratorio, tenemos que resaltar de que esta enfermedad no va a dar algo significativo en ninguna de las analíticas. Puede ser algo aislado como la albúmina o quizás esté agregada a otro tipo de enfermedad, pero en sí el paciente no va a presentar alteraciones en las analíticas. Los niveles séricos de IgA, si se pueden medir en el momento, van a estar en elevado de un 50 a un 70% de los pacientes.
van a estar más elevados aún cuando los pacientes cuando se asocia a una afección renal. El recuento de plaquetas, ni niveles de complemento en el suero, ni otra prueba serológica van a estar alteradas. Todo eso va a estar normal. También los tiempos van a estar normal. En la orina se puede ver en el tiempo desarrollarse proteinuria o hematuria. Los pacientes que pueden presentar anemia, que puede ser normocítica, normocrómica, es debida por la hemorragia gastrointestinal oculta o manifiesta que se presenta en los pacientes en ese momento. En caso de la albúmina sérica, puede ser baja debido a las pérdidas renales o gastrointestinales. El paciente también puede presentar glóbulos blancos elevados si está agregada otro tipo de enfermedad o una infección bacteriana en un momento que puede alterar los leucocitos, pero no quiere decir de que esta enfermedad reporte nada alterado en el hemograma. Otros laboratorios que podemos mandar a hacer es la antiestetolizina, que puede estar aumentado cuando el paciente esté relacionada con una infección estreptocócica previa. También vamos a mandar, obviamente, el panel inmune, que en muchos casos nos va a descartar que sea ANCA positivo, otro tipo de vasculitis, que en este caso no se relaciona con la misma, y fracciones del complemento C3 y C4 para descartar un lupus. Entonces, en caso de la biopsia, no todos los pacientes se le hace biopsia. En caso de los pacientes renales, pediátricos, solo está reservada para pacientes con una presentación inusual de la vasculitis por IgA. O sea, es decir, que no tengan ni erupción o que sea una erupción atípica o que tengan una enfermedad renal significativa. La confirmación del diagnóstico se hace por la biopsia, principalmente para los adultos, porque las manifestaciones clínicas de los adultos es atípica en la mayoría de los casos. Entonces, la piel puede tomarse pequeños vasos de la misma y puede darse de la dermatitis superficial, dando el diagnóstico para la vasculitis por IgA. Los estudios de microscopía óptica con tinciones de hematoxilina y eosina demuestran este tipo de vasculitis. Vemos en esta imagen que hay en estos puntitos morados, que no sé si se ven muy bien, realmente son la tinción de hematoxilina y eosina. Entonces, esta es la característica de la biopsia que se le hace para una vasculitis por IgA. Acordarnos de que siempre menciono vasculitis por IgA, que es muy diferente a nefropatía por IgA. Entonces, cuando hacemos la biopsia renal, frecuentemente en el adulto, se presenta una proliferación mesangial que suele regresar de manera espontánea, aunque se han descrito casos de que oscilan desde cambio mínimo hasta una glomerulonefritis crescéntica grave. En un estudio internacional, que realmente lo vi en UpToDate, que me interesó bastante, donde ellos clasificaron la púrpura, los hallazgos de la biopsia renal en diferentes estadios, se podría decir así. Entonces, comenzamos desde el tipo 1, que la clasificación número 1 que ellos encontraron en la biopsia era que se presentaban como cambios mínimos. El tipo 2 era glomerulonefritis con proliferación mesangial, puede ser focal o difusa. El tipo 3, con semilunas y que puede ser segmentaria, tanto puede ser focal y difusa, pero menos de un 50% de los glomérulos tienen semilunas. Entonces, el tipo 4, que es pseudomesangio capilar, que representa más del 75% de las semilunas, ya en este caso los pacientes tienen peor pronóstico, esos pacientes llegan rápido a terapia de sustitución renal y ya podríamos decir de que su enfermedad no es reversible porque tiene más del 75% de medialunas. En caso de una biopsia renal en la microscopía electrónica, se pueden detectarse depósitos en el mesangio y subepiteliares y subendoteliares, tanto de IgA, pero también puede aparecer C3, properdina, fibrina, IgE e IgM, IgG e IgM, pero en poca proporción. Vemos en esta imagen donde se puede estar redondeada la forma en los glomérulos, cómo resalta en la inmunofluorescencia
la captación de la IgA. Es por eso el diagnóstico y por eso es importante la inmunofluorescencia para este tipo de patología. Y que es típicamente en mesangia, todo eso que se ve resaltado ahí, fluorescente, es de la IgA. El diagnóstico diferencial de esta patología, casi en un 40% se puede vincular o se puede confundir con una vasculitis necrotizante sistémica, una crioglobulinemia mixta esencial o de una vasculitis secundaria a conectivopatías, neoplasia o infecciones bacterianas. En cuanto a la relación que hay en la petequia y las erupciones purpúricas, pueden asociarse a una sepsis en niños principalmente, a una trombocitopenia inmune, un síndrome urémico hemolítico, leucemia y coagulopatía, como ejemplo la hemofilia. Y lo que diferencia de esta patología es que, como estoy siempre diciendo, el recuento normal de plaquetas y de los estudios de coagulación diferencial, que da el estudio diferencial de la IgA de la vasculitis por IgA. Esta es la gran diferencia en cuanto a la sintomatología de la petequia y las erupciones purpúricas, a otro tipo de síndrome o de vasculitis en el momento. En caso de que sea una vasculitis, como en el caso de la microscópica, de la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Shure-Strauss, se podría distinguir de la misma por las características clínicas, las peculiaridades, además también de histopatología, como síndrome vasculítico y la presencia de ANCA positivo. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes con la púrpura se curan es una forma autolimitada de esta enfermedad. O sea, a largo plazo los pacientes se curan solos, simplemente con reposo y apoyo de la hidratación adecuada, descanso. En caso del edema de las extremidades inferiores y el área genital, se mejora en reposo y elevando el área afectada. Pero en situaciones en el adulto específica, las situaciones no son así, o sea, no se recuperan de forma espontánea como es en los niños. En caso de que haya lesiones extensas con tensiones de acronicidad, entonces se pueden añadir un corticosteroide a dosis media o baja, tanto de 15 a 30 miligramos por día de prednisona. En caso de la artritis, que responde bastante bien a los AINE, que se le puede dar cuando el dolor es de moderado a severo, tener cuenta con la alteración gastrointestinal que produce lo mismo y la afectación renal. Entonces, cuando tratamos un dolor intenso, ya que el paciente lo refiere de 9 a 10 o 10 a 10, la mayoría de los estudios demuestran que la terapia con corticosteroides acorta la del dolor abdominal en pacientes con vasculitis por IgA. Sin embargo, los corticosteroides no parecen afectar el curso clínico. Por lo tanto, UpToDate y Medscape, los dos juntos, sugieren utilizar prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, a dosis máxima de 60 a 80 miligramos por día. En los pacientes con vasculitis por IgA que no tienen manifestaciones renales en el momento de la presentación, no se recomienda el tratamiento con corticosteroides para prevenir la nefritis por IgA. En cuanto a la corticosteroide, hay consideraciones específicas para utilizarlo, como es en el caso de un síndrome nefrótico, presencia de semiluna crescente en más del 50% en los glomérulos, un dolor abdominal severo, hemorragia gastrointestinal sustancial, un edema severo de los tejidos blandos, edema escrotal, afección del sistema neurológico y hemorragia intrapulmonar. En cuanto a los pacientes con evidencia limitada de afectación renal, como la hematuria microscópica o macroscópica de corta duración o una proteinuria leve, o sea, menos de 1 gramo, no se someten tampoco a biopsia renal ni reciben terapia específica. Lo que se debe hacer es darse un seguimiento de cerca por si empeora la proteinuria o un deterioro de la función renal. KDIGO recomienda tratar a los niños con proteinuria superior a 0.5 gramos por día, incluyendo los que tienen síndrome nefrótico, tratándolo con inhibidores de enzimas como hidroxiangiotensina, un IECA o un ARA2 durante 6 meses. Y si no responden a este tratamiento, entonces administrando terapia de glucorticoides y darle inmunosupresión. En cuanto al tratamiento, en la gravedad de la enfermedad renal en los niños,
Si se presenta evidencia limitada de la infunción renal, o sea, como acabé de mencionar, menos de 1 gramo de la proteinuria, la hematuria microscópica, no tratamos la enfermedad específica por la nefritis. Monitorear la excreción de la proteína en orina y la excreción sérica 1 vez por semana, por 1 mes, luego 2 veces por semana por 2 meses, para evaluar la progresión de la enfermedad renal. Si los pacientes entonces desarrollan una enfermedad renal o un aumento de la proteinuria mayor de 1 gramo por día, aumento de la creatinina, entonces se realiza una biopsia renal para evaluar la necesidad de una terapia más agresiva. Entonces, ahora, el enfoque en los adultos. Se representa con evidencia limitada de afectación renal, es decir, hematuria microscópica, hematuria macroscópica de corta duración y una proteinuria menos de 1 gramo y una creatinina normal. En estos pacientes no se trata con una terapia específica. Entonces, tratar a todos los pacientes con proteinuria mayor a 0.5 gramos por día con inhibidores de IECA o ARA2 para reducir la proteinuria. Entonces, acabo de mencionar, si el paciente tiene proteinuria menos de 1 gramo, no se le da un tratamiento específico, pero se le pone un ECA o un ARA2. Entonces, monitoreamos la excreción de la proteína en orina y de creatinina sérica 1 vez por semana durante 1 mes. Luego, 2 veces por semana durante 2 meses para evaluar la progresión de la enfermedad. Esa terapia es igual que en los niños. En pacientes entonces que desarrollan una proteinuria mayor de 1 gramo por día y un aumento de la creatinina sérica, realizamos entonces una biopsia renal para evaluar la necesidad de una terapia más agresiva. Entonces, en caso de que el paciente tenga una afección renal grave, es decir, la proteinuria mayor de 1 gramo con un síndrome nefrótico evidente, una glomerulonefritis creciente que en la biopsia renal, entonces generalmente administramos un curso de corticosteroides de 6 meses. Lo administramos con metilprednisolona en pulso, a una dosis de 500 a 1 gramo al día por 3 días, seguido de prednisona de 60 miligramos al día, o puede ser días alternos de 120 miligramos. Si la biopsia renal demuestra una evidencia solo de inflamación activa y persistente, o sea, una glomerulonefritis proliferativa, algunos médicos en UpToDate no recomendaban tratar directamente a estos pacientes solo con los corticosteroides, sino sugerían que se podría tratar con ciclofosfamida o micofenolato. Entonces, dada la posible toxicidad de cada terapia, entonces ellos dicen que preferimos una prueba de 6 meses de micofenolato de 500 a 1000 miligramos 2 veces al día. Si la biopsia revela lesiones crónicas sin inflamación activa. Entonces, tratamos con un inhibidor de la IECA o ARA2 de forma indefinida para reducir la proteinuria. En pacientes que tienen mayor número de crecientes activos, una biopsia renal, o sea, quiere decir de un 20 a un 25% de semiluna en la biopsia, se podría variar el curso tanto de los corticosteroides, se le va a agregar la ciclofosfamida o el micofenolato, aparte de los cursos de 6 meses. Entonces, en caso de resultados favorables, se requieren los siguientes protocolos. Inducción de 250 a 750 miligramos de metilprednisolona intravenosa diariamente durante 3 a 7 días. De ciclofosfamida con la dosis de 1.5 miligramos por kilogramos al día. Entonces, con un mantenimiento de una prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo vía oral. Cada 2 días más la ciclofosfamida. La reducción de la prednisona es aproximadamente 25 miligramos al mes, con la dosis de ciclofosfamida permaneciendo constante. Suspender después de los 6 meses, interrumpiendo abruptamente la ciclofosfamida, permaneciendo la prednisona. En un ensayo clínico aleatorizado de la ciclosporina con pulsos de metilprednisolona, en el caso de la púrpura de Genoch, con nefritis, se encontró que la ciclosporina era superior y tenía mucho menos complicaciones. Este estudio fue de 12 pacientes que tenían una nefritis grave, la cual indicó que los pacientes les fue bien con la metilprednisolona a 30 miligramos por kilogramo por día durante 3 días, seguido de los corticosteroides de 2 miligramos por kilogramo día durante 2 meses, más la ciclofosfamida a 2 miligramos por kilogramo y otra parte era con la ciclosporina. Durante 6 meses, este solo estudio demostró que la ciclosporina era superior a la ciclofosfamida en este tipo de pacientes, pero fueron solo 12 pacientes. Entonces, otro tipo de terapia que podríamos mencionar es la plasmaféresis, que puede ser efectiva para retrasar la progresión de la enfermedad renal.
y se ha informado en caso de las hemorragias gastrointestinales masivas y puede ser aislada, que responde bastante bien a la infusión de inmunoglobulina. Se usó en caso complejo de que también tenían hemorragia cerebral, pero no se debe hacer más trabajo para validar el uso, se debe hacer, perdón, más trabajo para poder validar el uso de este tratamiento, porque mencionan la plasmaféresis como tipo de tratamiento opcional en caso de hemorragia, pero no un tratamiento específico, ni para detener la progresión de la enfermedad renal, ni mucho menos para detener el tipo de vasculitis. También se le puede dar concentrado el factor 8, que sirve para aliviar el dolor abdominal cuando los corticosteroides están contraindicados, y también el factor 7A se ha utilizado. Entonces, no se recomienda de forma rutinaria ni administrar ciclosporina, ni aciatropina, ni micofenolato, ni rituximab, ni la inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis como terapia inicial en los adultos. Se ha demostrado que el rituximab es eficaz en el tratamiento de la nefritis, pero si es resistente a corticosteroides. Esto fue en un pequeño número de pacientes que se estudió, en pocas series de casos realmente. Entonces, no está ni recomendado ni administrar ciclofosfamida, ni aciatropina, ni micofenolato, ni rituximab. Aunque el rituximab, si el paciente es resistente a los glucocorticoides, se puede utilizar. En cuanto al trasplante renal, se puede realizar en pacientes con IgA, vasculitis por IgA, en cuanto a la nefritis, que progresan en la enfermedad renal en fase terminal, aunque esta puede producir una enfermedad recurrente, y la deposición de IgA en el injerto es muy común. Hablando un poco del pronóstico de esos pacientes, a corto plazo y a largo plazo en los niños va a ser igual, va a ser excelente el pronóstico, pero la mortalidad, en estos casos principalmente va a responder mucho si el paciente tiene una enfermedad renal o no en el momento. Es en el caso de los adultos que la mortalidad es elevada, sin embargo en los niños no. Y como dije anteriormente, los niños casi no llegan nunca a nefritis, o sea, a una nefropatía por IgA en este tipo de púrpuras. Entonces, frecuentemente, si en los niños principalmente presentan complicaciones gastrointestinales, como es el caso de la invaginación, isquemia intestinal, perforación o pancreatitis, entonces ahí sí la mortalidad podría decir que se va a elevar en estos casos. Entonces, en caso de los adultos, el resultado siempre llega a una enfermedad renal y principalmente terminal en un 40% de los casos. El riesgo va a depender siempre de las patologías agregadas que tenga el paciente y de las enfermedades añadidas, como es en el caso de la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia o otro tipo también de vasculitis agregada a la púrpura. Y es cuanto. Si tienen alguna pregunta o duda. Realmente este tipo de vasculitis es poco frecuente, pero su patología, el día que uno la vea, nunca se le va a olvidar por las características clínicas que tiene.